Sans abrió los ojos, un gesto cuando menos curioso si se consideraba que era un esqueleto, se incorporó lentamente de la cama en la que se hallaba hasta que se sentó y dio un largo suspiro. Otra noche sin sueño. Desde que Sans había llegado a este mundo se había sentido diferente, le resultaba difícil sentir el clima a través de sus huesos, podía comer, pero no sentía hambre y la comida casi no tenía sabor y por más que lo intentara le estaba resultando imposible el dormir, nunca había tenido problema para echar una siesta de vez en vez, pero ahora sin importar cuánto cerrase los ojos le era imposible el dormir. Luego de la aventura en la primera noche en lo que después se enteraría era Tokio, Sans buscó un refugio temporal para establecerse, no le resultó muy difícil, ya que después de algún tiempo se encontró un complejo de apartamentos que habían sido abandonados temporalmente, al parecer algún villano luchó contra algún héroe y los cimientos de toda la zona habían quedado inestables por lo que la gente fue reubicada hasta que se hiciera una inspección. Aunque el no poder dormir había tenido algunas ventajas, luego de algunas investigaciones por internet se enteró de la situación general en el mundo, aunque podía entender y hablar japonés, no tenía idea de cómo leer o escribir, luego de teclear aleatoriamente durante varias horas logró copiar todas las letras del alfabeto que necesitaba para ir a una página en un idioma que pudo leer, le tomó un día entero, pero logró adaptar su teclado para usarlo más fácilmente. Se dio cuenta de que el 80% de la población mundial había nacido con alguna clase de habilidad a la cual denominaban quirk, algunas de esas habilidades eran prácticamente inútiles, pero otras podían ser consideradas superpoderes, algunos de esos quirks alteraban la apariencia física de los individuos hasta que prácticamente no parecían humanos, eso era algo que podía usar a su favor, ya que de esa forma no destacaría, aunque después de pensarlo un poco se dio cuenta de que un esqueleto andante sería algo fácil de identificar. El surgimiento de superpoderes en la sociedad creó, para sorpresa de nadie, supervillanos lo que a su vez generó el surgimiento de superhéroes, cada país tomó un enfoque diferente con respecto a las nuevas situaciones que surgieron, algunos optaron por prohibir por completo el uso de estas habilidades y se aumentó el presupuesto a las fuerzas encargadas de imponer el orden, otros promulgaron nuevas leyes para regular minuciosamente los quirk y aquellos que poseían habilidades poderosas o peligrosas eran reclutados por el gobierno para mantenerles controlados y usarles en diferentes trabajos. En Japón no se podían usar los quirk en espacios públicos a menos que se tuviera una licencia de héroe, pues normalmente quienes violaban la ley eran los villanos. Luego de investigar durante mucho tiempo Sans decidió tomar una pequeña siesta, luego de retorcerse de un lado para otro en la cama, decidió ver la televisión para intentar distraerse, aparentemente casi al mismo tiempo que Sans había llegado a este mundo un monstruo gigantesco había aparecido en Europa, la criatura, que parecía un cangrejo cocotero que en vez de exoesqueleto tenía piel, había estado rampando libremente y devorando todo lo que encontraba en su camino incluidas plantas, animales y personas. Numerosos héroes y ejércitos habían sido movilizados para intentar detener el monstruo que simplemente había aparecido de la noche a la mañana, pero hasta ahora sus esfuerzos habían sido infructuosos, la criatura era demasiado grande y fuerte como para que los héroes pudieran vencerlo por sí solos, ya que si llegaban a causarle algún daño el monstruo iría a por ellos ignorando lo que sea que estuviera en medio. Además la tendencia del monstruo por buscar grandes centros de población había hecho que el usar armas demasiado potentes fuera en extremo complicado, los intentos por usar ataques rápidos y concentrados para después replegarse no habían tenido éxito, ya que la criatura cicatrizaba y sanaba a un ritmo alarmante. Lo único que podían hacer ahora era evacuar a tantas personas como pudieran mientras le retrasaban, aparentemente Sans no era el único que había llegado a ese mundo, otras noticias hablaban acerca del examen de ingreso a una de las escuelas de héroes y mostraban imágenes de chicos y chicas destruyendo robots con el uso de sus quirks, las noticias a esa hora era prácticamente una repetición de lo que ya había visto a lo largo del día así que decidió salir a dar un paseo. En una tienda de conveniencia un empleado estaba comenzando el turno nocturno,
Era un trabajo temporal que hacía para conseguir dinero extra, no le gustaba hacerlo, pero al tener ese turno podía hacer las tareas universitarias y había pocos clientes, aunque el encargado le había advertido sobre no bajar la guardia, ya que en su turno era cuando los clientes problemáticos solían aparecer, además de que nunca sabía que podía entrar por las puertas. Él creyó que solo era algo que le habían dicho para asustarle y no se durmiera en el trabajo, pero Tasuma era responsable y mientras prestara atención no tendría problemas. Esa noche particularmente tranquila, Tasuma estaba haciendo sus deberes cuando las puertas se abrieron, lanzó una desganada mirada hacia la entrada solo para ver que no había nadie, dejó su pluma y se acercó a las puertas solo para ver que no había nadie, quizá un gato habría pasado por ahí, pero después notó con el rabillo del ojo algo moviéndose, se giró solo para ver algo azul escurrirse al área de comida, lentamente regresó a la caja donde tenía una visión general de todo el lugar y pudo ver a alguien vistiendo un suéter azul con una capucha que le cubría la cabeza, definitivamente algo sospechoso. ¿Era acaso eso de lo que le había advertido su jefe? Tuvo que entrar por la puerta, ¿no? El fugaz pensamiento cruzó su cabeza mientras le echaba una mirada, pero cuando volvió a vigilar el misterioso cliente había desaparecido, giró su cabeza de un lado a otro, pero no podía hallarlo. Luego las luces comenzaron a parpadear y de la nada el cliente apareció frente a la caja. Tasuma se quedó paralizado sin saber muy bien cómo reaccionar, las luces regresaron a la normalidad y al cajero se le olvidó cómo respirar. Frente a él una sonrisa burlona y sin labios se mostraba arrogante junto a un par de cuencas vacías ocultas por una capucha. ¿Qué pasa, chico? Parece que hubieras visto un fantasma. La sonriente expresión no se movió ni un poco, pero aquel esqueleto había hablado. Lo de las luces hace un momento fue cosa tuya. Bueno, se me da bastante bien el hacer entradas dramáticas, ¿podrías cobrarme esto? Tasuma miró el mostrador y vio un hot dog junto a una moneda. Había sobrereaccionado todo ese tiempo, aunque ese tipo se había esforzado por asustarlo. Ahora que lo recordaba, cerca de ahí había un parque de diversiones y una de sus principales atracciones era una casa de los sustos, y ya antes habían ido algunas personas con aspecto de monstruos que tenían todo el aspecto de trabajar en aquel lugar. Luego de dar un suspiro, el hombre tomó la moneda y abrió la caja, la dejó y tomó un par más para dar el cambio, pero cuando se giró nuevamente aquel esqueleto sonriente había desaparecido. Parece que también te gusta hacer salidas dramáticas, ¿verdad? Luego de una rápida parada en una tienda de conveniencia, Sans siguió con su pequeño paseo nocturno. Últimamente se había convertido en una costumbre salir de noche en vista de que le estaba resultando imposible dormir. Las primeras noches iba de aquí para allá admirando todo. Ese lugar era tan grande y diferente a su antiguo hogar, no tenía mucho problema en hacerlo de noche debido a que podía ver con la claridad del mediodía aunque no hubiera luz en absoluto. Tal vez eso tenía que ver con su problema para dormir. En uno de sus paseos nocturnos se encontró con una pandilla busca problemas. 3 de los 4 sujetos no eran tan malos, pero se habían descarrilado del buen camino. En cambio el cuarto era un caso perdido. No tenía duda de que si ignoraba a ese sujeto terminaría por corromper a los otros 3. Lo había eliminado ante la impotente mirada de los otros, quienes pese a haberlo atacado juntos no le habían podido tocar. Sobre un edificio, Sans dio la última mordida a su comida mientras seguía pensando sobre los cambios en su cuerpo, cuando sintió claramente como alguien se acercaba lentamente por detrás. Otro de los cambios que le habían ocurrido, era capaz de sentir a cualquier ser vivo medianamente grande en su entorno. Quien se acercaba no parecía tener malas intenciones y su karma no era malo, por lo que no reaccionó de inmediato. ¿Eres acaso un héroe? Sin darse la vuelta, Sans cuestionó al desconocido. El hombre vaciló un momento y luego se detuvo. ¿Qué haces en un lugar como este a estas horas? Tenía problemas para dormir, así que decidí salir a dar un pequeño paseo. ¿De veras? A mí me pareces demasiado sospechoso. El hombre vestido de negro traía puesta una máscara que impedía ver su rostro, aunque él tampoco tenía un buen ángulo de Sans, quien traía su capucha puesta, pero el hecho de que pudiera haberlo detectado tan fácilmente le había hecho subir la guardia. Tenía la mano puesta en una pequeña bolsa en su cintura, listo para actuar en caso de que aquel sujeto sospechoso decidiera intentar algo. Solo los que planean cometer algún crimen salen a esta hora. Oye,
Eso es ofensivo para los repartidores de diarios, además tú también estás aquí, ¿es que acaso estás planeando cometer algún delito? ¿Repartidores de qué? No trates de confundirme. Estás ahí parado sospechosamente a esta hora, evidentemente estás planeando algo. Sans suspiró. Bueno, realmente tengo que darte la razón con algo, efectivamente a esta hora suelen salir de sus escondites aquellos que tienen planeado cometer algún pecado, puedes tomar como ejemplo a esos tipos de allá abajo. El hombre se acercó lentamente a la orilla sin dejar de vigilar a Sans. Cuando estuvo lo bastante cerca de la orilla pudo observar como 3 hombres sacaban a rastras y con lujo de violencia a un cuarto hombre y lo forzaban a entrar en una van, luego subieron y se fueron del lugar. Oye, ¿tú estabas vigilando a esos tipos? El hombre se dio la vuelta y cuestionó a Sans, pero el esqueleto había desaparecido sin darle siquiera la oportunidad de verlo. Aquel hombre bajó lo más rápido que pudo y subió a una motocicleta en la que rápidamente se apresuró a perseguir a los criminales. Dedujo que Sans no estaba con ellos, ya que podría haber aprovechado aquel momento para atacarle, pero no lo había hecho. Aún así no confiaba en él debido a que había desaparecido sin darle información alguna.